empezamos a comentar una noticia que yo sé que a Abel Martínez en Santiago no le gusta, señor Garrido. No está muy Ay, ay, ay. contento con Ay, ay, con esta ay. información e esta iniciativa de la Asociación No, pero de quizá Manuel Núñez sí está contento con eso. esta Asociación de Industriales de Santiago, que ha firmado un acuerdo de compromiso, una iniciativa, un acuerdo interinstitucional con el Consulado General de Haití en la ciudad de Santiago de los Caballeros, con la intención de poder otorgar un visado mayor, más amplio, a los nacionales haitianos que forman parte de este sector laboral en la ciudad corazón. Hasta este minuto, hasta este momento, pues el visado solo era otorgado por 3 meses y están gestionando para que este visado tenga por lo menos una duración de 1 año, con la intención de que pueda hacerse más ágil el proceso, como ha de ser normal, ¿no? Cada 3 meses este proceso pues se torna complicado, se demora, los procesos administrativos se duplican, y entonces ahí es parte de la iniciativa, además de que a través de esta formalización y ampliación de los visados laborales para los nacionales haitianos en la ciudad corazón, a través de la Asociación de Industrias de Santiago, pues también entren a formar parte de la seguridad social dominicana, con la intención también de que la economía tanto de dominicana como Haití pues pueda ver formalizada y de alguna manera también pues favorecida, ¿no?, con esta decisión. Mira, ayer escuchando a Manuel Núñez, Así es. eh, el historiador, obviamente una persona muy instruida y que ha dedicado mucho tiempo al tema haitiano, mucho más que nosotros, sin lugar a dudas. Y eso hay que respetarlo y valorarlo dentro de cualquier observación que vayamos a hacer. Eh, Creo que cualquier esfuerzo que nosotros vayamos a hacer para manejar el fenómeno de la haitianización de nuestro país o de las presiones migratorias de Haití sobre nuestro país, eh, tenemos, que, tenemos que observar, yo diría que tres variables, dos en contra y una a favor. La primera variable en contra que nosotros tenemos que observar, que nunca podemos dejar de lado, es que el dominicano es un pueblo inmigrante. Claro. El dominicano es un pueblo inmigrante. O sea, si nosotros no tuviésemos 1,000,000 y pico de dominicanos fuera de República Dominicana, mandando dólares y euros a la República Dominicana, este país hace rato, ratazazazo, que estaría probablemente igual que Haití. O sea, nosotros no estaríamos igual porque siempre hemos sido diferentes. Y eso es fundamental, somos diferentes. Pero aquí no tenemos un sistema educativo. Él hablaba del analfabetismo haitiano. El analfabetismo dominicano es crítico y es severo y es grave y es preocupante. Aquí no tenemos temas de seguridad, ya sabemos, ¿verdad? Estamos hablando de las bandas delincuenciales y todo lo demás. O sea, y nosotros dependemos de la diáspora dominicana para la asistencia y la remesa y todo lo que nosotros definitivamente recibimos año tras año de nuestros dominicanos en el extranjero. O sea, no hay forma de... Entonces nosotros no podemos convertirnos en un pueblo que ataque al inmigrante. No quiero decir que lo hemos hecho, pero no podemos convertirnos en eso. Eso es lo primero. Segundo, tampoco nos favorece, y yo creo que ahí voy a poner las negativas primero para luego poner la positiva. Le dije que eran tres. Tampoco creo que podemos dejar de lado el que una parte importante de lo que los marxistas llaman el capital originario, o sea, tú sabes que en el marxismo tú primero tienes, se describe al capitalista como aquel que
por la vía del esfuerzo y casi siempre de la esclavitud y del mal pago a los trabajadores, logra acumular riqueza, esa riqueza suficiente para hacerse dueño de los medios de producción. Esa es la definición marxista del tema y del problema. Entonces, una parte importante de los grandes capitales dominicanos, capitales históricos dominicanos, pasados y presentes, tienen su base fundamental en la mano de obra haitiana. O sea, fue la mano de obra haitiana fundamentalmente mal paga, todavía hoy en día, la que les dio la posibilidad de acumular riqueza, para entonces con esa riqueza convertirse en grandes empresarios hoy en día. Si no, pregúntele a los cañeros. Gracias. Ese es el ejemplo más trascendental y donde definitivamente más riqueza se acumuló. Los dueños de las grandes extensiones de tierra de caña, de los ingenios, y cómo eso se manejó. Y de Marrero Aristi para acá, eso se ha documentado, pero no se ha modificado. Sí. Y esa práctica y ese ejercicio dio al traste con dos cosas. Primero dio al traste con una población migrante de haitianos que se traían todos los años con el permiso de la nación dominicana, del gobierno dominicano, se traían, se explotaban y se devolvían. Y cuando venía la próxima zafra, volvían, se traían, se explotaban y se devolvían. ¿O no fue así? Entonces fuimos nosotros que le enseñamos la carretera. Tú después no te puedes quejar de que ellos la cojan también de noche y vayan al colmado. Sí. Si tú te acostumbras a enseñarle a tu hijo a ir al colmado contigo cada vez que tú vas a comprar 2 Marlboro y un pote romo, no te preguntes mañana qué está haciendo el niño en el colmado. Porque eso es lo que él va a hacer. ¿Entiendes? Entonces, cuando el señor Manuel Núñez dice que los dominicanos, que había un sacerdote, no recuerdo el nombre, del padre Linares era. Un jesuita, sí, no recuerdo el nombre. Ajá. Que mencionaba. Sí. Bien. ¿Cuál era el nombre? Yo recuerdo el tema de ese señor, que ese padre le entregaba un permiso de migrante a los haitianos y los protegía, y etcétera, etcétera. Bueno, los sacerdotes en todo el mundo lo que hacen es proteger a la clase pobre. Sí. Yo conozco el padre Alberto, que lo entrevistamos aquí, todo el tiempo que duró en Nueva York, se la pasó en Nueva York defendiendo a los dominicanos migrantes que estaban allá ilegales. Sí. Y para la gente de migración, de ICE, del Servicio de Migración de los Estados Unidos, el padre Alberto no era una persona grata. Porque él estaba defendiendo a los inmigrantes que estaban allá en Nueva York y en New Jersey, dominicanos. Y buscando la manera de que esa gente tuvieran refugio y tuvieran donde vivir y todo lo demás. ¿Y qué tú quieres que haga? Yo he visitado, por ejemplo, Los Llanos, allá, el trabajo que estaba haciendo el padre Crowley, el canadiense, allá en Los Llanos, cerquitita de Santo Domingo. Y eso hay que verlo y vivirlo y entenderlo, para uno decir, ven acá, pero no puede ser así, ¿no? Sí. ¿Entiendes? Entonces, lamentablemente, esas dos cosas pesan mucho. Y nosotros, en todo lo que vayamos a hacer de política migratoria, tenemos que tomar esas dos cosas en cuenta. Claro. Fundamental. Yo no voy a hablar de la matanza del 37 y el legado histórico de aquello, que también es pesado. Pero bueno, ya han pasado 80 años y eso no pasó bajo un gobierno democrático, y de allá para acá han pasado muchas cosas. Entonces ahora vamos a lo bueno. El pueblo dominicano ha demostrado ser infinitamente solidario con el haitiano. Y eso es algo bueno que nosotros tenemos que fomentar y que proyectar. Y también nosotros solos no podemos resolver el problema. Sí. Entonces, eso, cualquier política migratoria, cualquier tema que nosotros, esas tres cosas hay que tomarle en cuenta. Ahora, de ahí a decir que la nación dominicana está en una amenaza de su estabilidad y de su permanencia por el tema, él llegó a decir como que si se cambiaba la composición racial de la República Dominicana,
Entonces íbamos a estar aquí y de pronto todavía se iba a llamar República Dominicana, pero ya no iba a ser República Dominicana. Algo así fue que dijo, ¿no? Sí. Tal cual. Sí. O sea, que el tema sería como que van a venir la negritud de la población dominicana. ¿Tú viste lo de la encuesta el otro día, que nada más el 9% de los dominicanos se consideran negros? Sí, definitivamente al fragor de tanta pasión y de tanta, bueno, sí, mirando las cosas solamente desde la pasión, quizás hay muchas cosas argumentativas que tú puedes analizar, quizás hasta desde el aspecto legal se pudiese de igual manera argumentar de forma sustentable. Sin embargo, las cosas van mucho más allá, porque hay un aspecto social, hay un aspecto económico, hay un aspecto de seguridad que cuando entra en juego la preservación de la vida, si se quiere, de alguna manera también verlo desde esa perspectiva, los marcos legales se van al piso, y si quisiéramos homologarlo con el análisis que hacíamos en plena pandemia con el derecho ulterior del niño, que qué había primero, si la salud o la educación, los marcos legales ahí se descomponían con argumentos tan simples como el hecho de que, simples, ponerlo en palabras llanas, el hecho de que también la educación era parte de la salud del niño, una salud integral, cuando tú podías echar una mirada global al aspecto educativo. Entonces, la cosa no es tan blanco y gris, no es tan blanco y negro, hay unas zonas grises que tornan frágil el debate del nacionalismo y tornan frágil el debate de una nación dividida. Me llamaba poderosamente la atención también el argumento de que hacía el doctor Manuel Núñez, de que mientras más distantes los pueblos, más hermanos, que si Chile y México. No, la realidad, y quizás también haciendo un poco de crítica al argumento que utilizábamos aquí de que el hermano país de Haití o los hermanos haitianos, porque en efecto las cosas no son tan simples, y el hecho mismo de que de por medio esté la preservación de la vida, el derecho humano, el drama humano que existe en medio de todo esto, donde en efecto las estadísticas, los datos que se han podido recopilar hablan de cerca de 500 personas fallecidas en pocos meses a mano armada, donde veíamos esta semana cómo se compartía la información de que estos cuerpos armados, estas bandas armadas, pues andaban reclutando a niños, y esto obviamente tenía un vacío en los refugios, ¿no?, que dan asistencia a los niños en condición de calle en Haití. Es muy preocupante porque, como comentaba fuera del aire, se está garantizando el relevo, la continuación de estas bandas que delinquen, y eso está a usted cruzar una puerta en su casa, eso está a cualquier esquina, y si eso se combina con una frustración, con una situación de pobreza que también se vive del lado dominicano, y encuentran caldo de cultivo en estos sectores menos favorecidos, pues obviamente eso va a llegar a tocar a tu puerta en menos de lo que nosotros nos podemos comparar o imaginar. O sea que también es necesario mirarlo desde esa perspectiva y las cosas no verlas tan distantes. Y en efecto, un pueblo migrante como lo es República Dominicana, que donde quiera que usted va en cualquier parte del mundo encuentra un dominicano. La diáspora dominicana, como bien que argumentaba el señor Garrido, es responsable de que en plena pandemia la economía dominicana no colapsara del todo. Al contrario, hubo mucha gente que le convino que el papá, que el primo, que el hermano lo tuviera lejos hace muchos años, porque era la única forma en la que podía garantizar el sustento económico en medio de la crisis que se vivió. O sea que definitivamente tenemos que empezar a ver las cosas de una forma más holística, menos pasional, y en términos prácticos, pragmáticos, analizar la situación. ¿Tenemos de regreso al señor Garrido? Sí, estoy acá. Perfecto. No sé qué es lo que le pasa a esta conexión, a veces se cae. No puede ser, este es el país más interconectado, eso no es verdad que a usted se le está cayendo la conexión. No le eche la culpa a la telefónica, que yo no creo que es un tema del aplicativo. Okay. La señal aquí está muy buena, garantizada, no por esa telefónica tradicional, sino por los wiferos, que tenemos. Ay, Dios señal mío. buena, pero tenemos señal buena, por la verdad.
No, las telefónicas tradicionales, ese mexicano no nos sirve, no Ay, nos ay, ayuda, no nos brinda servicio. Y no nos lo brinda a mucho orgullo, porque nosotros somos un gran cliente de ellos y hicimos todas las gestiones que pudimos, pero qué va. Lo Aquí en el provoqué, qué recodo cosa, lo hice de vías. aquí en el recodo no nos atienden, no nos dan ningún tipo de ayuda ni asistencia para nada. Olvídate de eso. Mira, yo quisiera pensar qué sería de los dominicanos que llegaran a Nueva York o a Miami ilegales y cuando van a inscribir los niños a la escuela le dijeran que no, que lo tienen que dejar en su casa analfabeto, que lo tienen que dejar en su casa, que mientras la mamá y la papá van a trabajar, a donde sea que vayan a trabajar, esos niños no pueden estudiar y mañana no van a tener forma de insertarse en la sociedad norteamericana. Eso o de regresar a su país letrados, sí, y con una profesión y informados, instruidos. ¿Tú entiendes? O sea, la política migratoria que nosotros llevemos a cabo tiene que ser una política migratoria inteligente. Claro. Yo creo que hubiésemos hecho muchísimo más y ese dinero que están perdiendo el tiempo de que queriendo construir un muro, donde los geólogos le han dicho que no hay forma de construir un muro, porque es que hay lugares que usted no tiene manera. Salvo que usted se convierta en la dinastía Ming, ¿entiende? Y en la dinastía Jin, y usted quiera allí ponerse a poner una gran muralla y obviamente tomarse 1000 años para hacerlo, usted no va a lograr hacer un muro y tampoco haciendo el muro vas a lograr nada porque ya el Chapo Guzmán te enseñó. Ya el Chapo Guzmán nos enseñó que eso no funciona, compañero. Que si yo quiero llevar cosas del punto A al punto B, que por arriba no se puede, lo hago por abajo como lo toco, no hay ningún problema. Y si no voy y hablo con el guardia, ¿usted cree que esos guardias, dime, van a aguantar a barbecue de esa manera? Eso no es así. Entonces nosotros hubiésemos hecho tremendamente, 1000 veces más, en vez de querer hacer un muro. Y yo no entiendo cómo es que el gobierno liberal, el gobierno progresista, es un gobierno extraño, porque es un gobierno liberal y progresista, no está a favor de las 3 causales, después que dijo que estaba. Y lo que está construyendo un muro en la frontera, y promoviendo una ley de mordaza para la prensa. Tremendo progreso y liberalismo en el que estamos metidos. Tremendo progreso y liberalismo. No, yo necesito entender, porque es que las cosas te definen. Cómo tú actúas define quién tú eres. Si tú actúas de forma irracional, es difícil que no termines en el manicomio. Bueno, ese tema de la libertad de expresión, ese proyecto de ley que sometió la senadora Melania, definitivamente todavía ha dejado a mucha gente con preocupación, justamente cómo se quiere colocar una mordaza, por ejemplo. Nosotros no pudiéramos estar hablando fácilmente, ni siquiera cuestionando las exposiciones de un Manuel Núñez, un catedrático, y que él de repente se sienta violentado, difamado. Pues ya nosotros somos pasibles de recibir una intimación, porque eso es lo que justamente persigue este proyecto de ley que preserva, que cuida la imagen. Y ya usted sabe la cantidad de funcionarios que pudieran escudarse ahí, aunque el proyecto habla de que no son, que quedan fuera del objeto, ¿no?, del proyecto, los que tienen que rendir cuentas, pero cuántas figuras públicas pues no estarían, no necesariamente figuras públicas del mundo artístico, sino de los que generan opinión, pues utilizando esto como instrumento para acallar, que como en efecto pues ya se ha echado esta mirada del aspecto legislativo y del aspecto de la expresión, de la libertad de expresión, del riesgo, del peligro. Ya lo analizábamos aquí la pasada semana, que esta pieza de aprobarse en la Cámara de Diputados
pues va a crear para la República Dominicana. La Cámara de Diputados la votó de forma no favorable. El Senado la ha aprobado en 2 lecturas, en express. La comisión en 4 días evaluó una ley orgánica que, como todos ustedes saben, una ley orgánica justamente tiene de alguna manera que incide o favorece el derecho al ser humano, los derechos básicos, y tenemos ahí un código penal, señor Garrido, una ley de lavado de extinción y cualquier cantidad de proyectos que han perimido incluso en legislaciones, pero una ley mordaza en 4 días, en tiempo récord, es votada favorable por la comisión.